ni de una condición. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar unos minutos más, un minuto o 2 minutos en lo que a los hermanos les cae la notificación para que podamos seguir, ¿verdad? En este retiro. La verdad que es una bendición muy grande, pues escuchar la palabra de Dios, aprender de sus misterios. Y es muy importante porque el conocimiento es el que nos va a ayudar. Es decir, creo que el apóstol Pedro decía que el Señor nos fortalezca y establezca. Entonces, ese establecimiento es por medio de su palabra. Amén. Entonces, antes de comenzar, pues que ya casi para empezar a la hora, me siento muy privilegiado, créanme, me siento muy privilegiado poder estar aquí otra vez y compartir con ustedes de la palabra del Señor. Así que gracias al hermano, al pastor Alberto Picarello, por haberme tomado una vez más en cuenta. Amén. Así que es una bendición. Disponga su corazón para recibir de la palabra del Señor. Oramos antes de comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, Padre, para escuchar tu palabra. Señor, quiero pedirte esta hora que ates y sujetes todo estorbo, Señor, que se mueve en los aires. Todo aquello, Señor, que quiera interrumpir, estorbar con tu enseñanza. Señor, sabemos que los temas que se están tocando, Señor, el principal opositor es el enemigo, porque, Señor, nos hace entender tu palabra y eso nos permite ser mejores hijos tuyos, mejores discípulos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche reciban un saludo también de parte de la congregación de Misión Cristiana Judá, Texas. Amén. Y esta noche toca un tema que es el misterio de la iniquidad. Ese es el tema. Y para eso le voy a pedir que por favor me acompañe a Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7, que ese es el texto áureo con el que vamos a arrancar. Y bueno, vamos a leer desde el 1 al 12, aprovechando de tener una lectura completa y así para desarrollar el tema. Dice la palabra del Señor en segunda epístola a los Tesalonicenses 2, de 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio, no ministerio, es misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces, como decía hace un momento, el tema es el misterio de la iniquidad, y el apóstol empieza haciendo algunas advertencias, como dice en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente, oiga, por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Oiga, 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque dice que vendrá la apostasía. Miren, hay algo que ha sido evidente por los años del Evangelio, y es que no todos los que son creyentes tienen el discernimiento del Señor o el discernimiento del Espíritu. Y lo que sucede es que hay muchos que son llevados como la ola del mar, ¿verdad? Como dice Santiago, que son llevados de uno a otro, aquel hombre que es de doble ánimo. Y entonces, al no tener el conocimiento, cualquier cosa que escuchan, si les favorece, van detrás de eso. Y el problema es que no nos hemos preocupado por escudriñar la palabra. No nos hemos preocupado por aprender de su palabra, porque el Señor sea quien la revele a nuestras vidas. Que usted, o mejor dicho, me voy a incluir, que tengamos años de estar en la iglesia o en una iglesia, no significa que tenemos el conocimiento. Eso no nos da el conocimiento debido. Porque mucha gente dice, no, mire, es que yo tengo tantos años, y en tantos años yo he aprendido esto, y muchas veces cuando uno ya viene a ver, el conocimiento que tienen es muy limitado. Entonces, ¿por qué? Porque contra lo que nos enfrentamos, y Pablo dice aquí, ¿verdad?, el cual ya está en acción. Imagínense que el misterio de la iniquidad es desde antes de Pablo al día de hoy, y va a continuar, y ya vamos a ver un poco más acerca de esto. Entonces, hay mucha gente, y en especial hermanos que estamos recibiendo las enseñanzas, es necesario que en nosotros haya una madurez de su conocimiento. Y al tener madurez en el conocimiento, vamos a tener una madurez espiritual. Muchos ya quieren correr, como dice el dicho, ¿verdad? Muchos quieren correr, pero todavía no aprenden a caminar. Entonces, asimismo, tenemos que tener este conocimiento y manejo de la palabra. ¿Por qué? Porque si no tengo el conocimiento que debo, puedo interpretar mal una cita bíblica. Mire, ¿cuántas citas bíblicas han sido mal interpretadas y se han quedado por año? ¿Y qué pasa? Hace 50 años, voy a poner un ejemplo, hace 50 años alguien interpretó mal una cita bíblica, y hasta el día de hoy se sigue defendiendo eso. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que una cita bíblica mal interpretada puede torcer una fe. Y esto se puede convertir en una herejía. ¿Y qué es una herejía? Fíjese que una herejía no es una mentira. Una herejía es una casi verdad. Porque usted
puede descubrir cuando algo es una verdad, pero una herejía es una casi verdad. La han manipulado, ¿para qué? Para aquel que no tiene conocimiento pueda caer. Entonces, así hay una infinidad de ejemplos, y esto al final es una verdad distorsionada. No vamos a hablar de eso, sino que nos vamos a ir al tema. Amén. Así que como me toca cerrar este día y pues podemos llegar a medianoche, ¿verdad? No, hermano, no, vamos a tratar de completar el tiempo. Amén. Amén. Entonces, está aquí cuando vemos el versículo 7, regresemos a 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, aquí está hablando principalmente del anticristo. Está diciendo que el anticristo ya está en escena, ya está presente, ha estado presente, solo que todavía no se ha manifestado literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Así como en el antiguo pacto, recuérdese que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Y dice en Génesis, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios estaba, pero todavía no se encarnó hasta el cumplimiento de su palabra. Y vemos allá en Juan 1 donde dice, y el verbo se hizo carne. Entonces, pero antes de encarnarse, él ya se estaba moviendo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo ha estado trabajando todo este tiempo. Ya está obrando, ya que es la imitación perfecta de Cristo. Recuerde, Satanás es el anticristo, por eso anticristo es la imitación perfecta de Cristo. Entonces, el anticristo ha estado obrando durante todo este tiempo. ¿Qué falta entonces? Falta el momento en que él sea manifiesto, sea encarnado, porque es una imitación, entonces se va a poder ver. Entonces, solo que hasta el día de hoy todavía no ha aparecido, ¿verdad? Entonces, esto es. Entonces, recuerde, el anticristo es la manifestación perfecta en lo falso. Por eso es que muchas veces muchos son desviados por una herejía, porque es una casi verdad. Casi, pero no es una verdad. ¿Amén? Entonces, él va a llegar un momento en que él va a aparecer, así como Cristo apareció en escena. Entonces, eso es principalmente donde tenemos que partir, porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. Ya está el anticristo trabajando y ha hecho destrozos en personas, en iglesias, etcétera, por esto. Amén. Porque no se tiene el conocimiento para entender qué es este misterio de la iniquidad. Y dice ahí, solo que en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces, ¿quién lo detiene? El Espíritu Santo. Él es el que lo detiene. Entonces, y dice, seguimos en el 7, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto está representando a la iglesia cuando sea llevada. Está diciendo que cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, pero es representación de la iglesia. Amén. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, entonces allí es donde se va a manifestar el anticristo. Debemos de entender de que hay dos grupos, ¿verdad? Está iglesia y reino. Iglesia es llevada, la iglesia se queda, el reino se queda, la iglesia es llevada, repito, la iglesia llevada, el reino se queda, pero el Espíritu Santo seguirá obrando en aquellos que son salvos del reino. Entonces,
Esto de que no se ha manifestado está hablando del tiempo de la iglesia aquí. Y mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no se va a poder manifestar de una forma literal. Amén. Entonces espero que me esté dando a entender. Amén. Entonces, mientras la iglesia, mientras estemos aquí, mientras no seamos llevados, entonces el anticristo no se puede manifestar. Cuando la iglesia sea quitada, entonces se va a manifestar. Ahora, muchos caen en este misterio de iniquidad porque lo ignoran. Sí, hay un desconocimiento de esto. Y esto es por desconocimiento de su palabra. Y tristemente, en muchos lugares no se predica de esto. Algunos por ser incrédulos y otros, como dice su palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, probablemente a algunos sea primera vez que estén escuchando esta enseñanza, como los demás misterios, como el de la piedad, como el de la fe, etc. Tal vez alguno está recibiendo esto por primera vez. Ahora, entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa con este misterio de iniquidad? Ahora, por desconocerlo, muchos pierden su vida espiritual, la relación con Dios, sin darnos cuenta que podemos llegar aún hasta vender nuestra primogenitura. Y hemos echado a perder la obra de Dios por un plato de lentejas. Hay muchas situaciones, dice que ya está en acción. Ya ahorita vamos a entrar, pero quiero ir introduciéndome un poco. Ya está en acción. Y entonces, como desconocemos qué es este misterio de iniquidad, perdemos una vida espiritual. ¿Cuánta gente se ha alejado de las iglesias? ¿Cuánta gente ha dejado los caminos? Y es una obra del anticristo que ha estado durante estos siglos afectando a muchos. Muchos han pasado de estar en los atrios de Dios a estar en un muladar, ¿verdad? Ahora vamos a comprender por qué muchos han dejado su fe. Y probablemente desconocían esto. Porque cuando llega el conocimiento, la revelación de Dios a nuestra vida, de verdad que nos establece. Y esto no significa de que no debemos de cuidarnos, al contrario, debemos de preocuparnos por cada día lavarnos más. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que somos hijos o aquellos que son hijos, pero se van, al final van a tener que pagar un precio muy alto por haber perdido la comunión. No se me viene otro ejemplo ahorita por el tiempo, pero el caso de el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando sale de casa perdió la comunión con su padre. Y mira hasta dónde llegó. Después de estar en lo mejor, llegó a estar allá con cerdos. Y hay muchos que no han tenido la oportunidad de regresar. Y hay otros que hemos tenido la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Pero, aún así, desconociendo esto, hay un común denominador dentro de las iglesias. Y es que hay gente que aparece solo cuando tiene necesidad. Cuando tiene un problema, una dificultad, llegan a la iglesia, lo vemos. En algunos casos hemos sido un poco duros, ¿verdad? Y decimos, ve, apareció el cometa Halley, decimos. Y mucha gente se ofende y ya no quieren otra vez volver a la iglesia. Entonces, mientras no tienen una necesidad, están ausentes. Mira, hermano, yo he escuchado a tanta gente
que aparece allá el tiempo y cuando lo ven a uno, no, es que yo sé que Dios tiene un propósito conmigo y que no sé qué, y que ahora yo voy a otra vez, me voy a congregar, voy a venir aquí, papá. Solo ese día vinieron, tenían un problema. Dios respondió y se vuelven a ir. Y cuando vuelven a tener otra necesidad, buscan otra vez. Yo espero que usted no sea de estos. ¿Por qué? Porque esto demuestra que este tipo de creyentes son faltos de conocimiento. ¿Y por qué tienen este estilo de vida? Aparecen, desaparecen, tienen problemas, vienen, se resuelven sus problemas y se van otra vez. Les va mal y regresan. ¿Por qué? Porque este misterio de iniquidad es lo que los mantiene alejados. Y como no tienen conocimiento, siguen una y otra vez el estilo de vida de ellos. Amén. Entonces, ¿cómo puedo entender que no estoy luchando contra una persona? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros creemos que estamos luchando contra alguien y no es contra esa persona, es contra una potestad. Un ejemplo, dentro de las iglesias. Qué triste es que en las iglesias abunda la murmuración. Y eso es algo peligrosísimo, peligrosísimo. Porque una persona puede detener el crecimiento de una iglesia. Una persona puede detener el crecimiento de una familia. O una familia puede detener a una iglesia, así como pasó con María, la hermana de Moisés y Aarón. Por la murmuración detuvo a todo Israel. No avanzaron por 7 días. Imagínense. Entonces, muchas veces nosotros vemos a alguien y decimos, fulano o fulana es un problema y vemos. Y no nos damos cuenta que bueno, déjenme ponerlo así. Muchas veces no son ellos. Es una potestad que está. ¿Y dónde? Muchas veces dentro de las iglesias. ¿Y cuánta división ha hecho la murmuración dentro de las iglesias? ¿Cuántas divisiones? Infinidad de divisiones. Pero como tenemos falta de conocimiento, creemos que es la persona. No, no es la persona, es una potestad. El anticristo ha estado trabajando. ¿Y en qué está trabajando el anticristo? En destruir a la iglesia, al creyente. No, ahorita no nos vamos a poner a hablar del orden mundial que está haciendo. No, ahorita nos interesa lo que está dentro de la iglesia. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, ¿no le ha pasado a usted que muchas veces en su lugar de trabajo usted es creyente y muchas veces tiene un compañero de trabajo que le hace la vida imposible, tiene un jefe, tiene a alguien o un familiar, uno de sus cónyuges, uno de sus hijos que se levanta contra usted y usted dice, no, es esto, es esta persona? Y muchas veces, como no tenemos este conocimiento y el discernimiento de Dios, nos decimos, es esto. Pero muchas veces detrás de esto hay una potestad que está haciendo ¿qué? Desesperarnos. ¿Para qué? Para que huyamos, para que ya no nos congreguemos, para que dejemos nuestro servicio, para que no busquemos. ¿Por qué? Porque si yo un día, no sé si a usted le ha pasado, pero qué difícil es tener un estorbo en el trabajo y después hay que ir a predicar o hay que ir a ministrar la alabanza o ir a recibir la prédica. ¿Y cómo llegamos? Frustrados, molestos, llegamos porque probablemente al culto porque teníamos que llegar, pero no nos hemos dado cuenta o no entendíamos que era el misterio o es el misterio de la iniquidad tratando de destruirnos, de sofocarnos. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo luchar contra esto? Conociendo la palabra de Dios, preparándonos para el día malo. Amén. Porque hay días que nos va bien y hay días que hay una oposición y todo esto.
Vuelvo otra vez, en las iglesias. ¿Cuántas veces alguien se levanta contra alguien? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, hasta servidores y todo lo demás. Sí, porque podemos, como no tenemos una vida espiritual, hasta podemos ser instrumentos para que este misterio de la iniquidad se levante. ¿Entiende ahora por qué hay muchas veces tantos problemas dentro de la iglesia? Pero cuando todos entendemos de que probablemente no somos nosotros, sino que hay una potestad que está influenciando, lo que menos se hace es orar. Entonces, ¿cómo enfrento esto? Con conocimiento de la palabra y con oración. ¿Qué sucede también? ¿Cómo entender que no debo de tomar decisiones en momentos de desánimo? Entonces, el misterio de la iniquidad está trabajando para que usted tome malas decisiones. ¿Pasó algo dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia? Y muchas veces no fue nada. Pero estuvo trabajando, no en el momento, no. El Satanás está poco, mire, él es paciente. Él es paciente. Él está probando en qué usted tiene necesidad. Y de ahí viene la tentación. Y entonces está esperando, mire, es paciente a que suceda algo y usted tome la buena idea de dejar de servir. Por un momento de desánimo. Yo, el Señor me permitió ser por muchos años líder de alabanza y en varias ocasiones hay gente que llegaba y me decía, no, ¿cuál es la razón? No, pero por eso es que tengo problemas en el hogar. ¿No puedes superar los problemas en el hogar? Es que tengo problemas en el trabajo. ¿No puedes superar los problemas en el trabajo? Entonces, en momentos de desánimo, muchos han tomado decisiones y se han ido. Y como decimos, ¿verdad? Se han ido al mundo. Y es por eso que hoy no están en los caminos de Dios. ¿Pero por qué? Porque desconocían probablemente, lo más seguro, de que había un misterio de la iniquidad trabajando para apartarlos del camino. Para que dijeran, ¿y esto es el Evangelio? ¿Y esto es servirle a Dios? ¿Y esto es ser cristiano? Mire, se viene a la mente un sinfín. A mí, ahorita que estoy compartiendo y que estaba estudiando, mire, se me viene a la mente mucha gente a la cual se le tiene mucho cariño. Y por algo que no pudieron comprender, dejaron los caminos del Señor. Y ahí están, ahí siguen atados, viviendo en pecado. Y queriendo muchos de ellos regresar a la casa del Padre y no pudiendo. Amén. Otra cosa, cuando somos provocados, ¿no se ha dado cuenta que cuando nos hacen un mal, lo que nosotros, fíjese, cuando nos hacen un mal, y como no tenemos el discernimiento porque desconocemos su palabra, ¿qué es lo primero que viene en nuestras mentes? Vengarnos. Eso es lo primero que viene, vengarnos. ¿Y es esto del Señor? No. ¿Cuánta gente ha cometido una locura porque los provocaron? Estoy hablando de creyentes. Los provocaron a algo y hicieron algo peor. Y el Señor dice, mía es la venganza.
Pero ¿cómo voy a entender que el Señor es juez justo y a Él le tengo que dejar que Él arregle cuentas cuando yo desconozco que hay una potestad que quiere destruirme? No puedo. Pero como desconozco que hay una potestad, vengo yo y aplico la venganza. Y muchas veces va peor. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar cuenta de que esta potestad nos está llevando ¿a qué? Hasta el punto de poder llegar a blasfemar. Y volvemos a lo mismo. No hay conocimiento. Pedro decía, oiga, Pedro, el apóstol Pedro. Y muchos solo hablamos de Pedro porque negó al Señor, ¿verdad? Eso es lo que se nos acuerda. Pero él dice, velad y orad. Oiga lo que Pedro nos dijo, velad y orad. Ahora, ¿usted entiende este orden? Velad. ¿Se acuerda que cuando el Señor los llevó a los tres, le dijo, velen y oren? Entonces, si no puedo velar, no voy a orar. Por favor, quiero hacer énfasis en esto. Si yo no puedo velar, si no puedo estar alerta, no voy a orar. Entonces, ¿qué pasa cuando soy provocado? Y no tengo el conocimiento y no he buscado el discernimiento de la palabra del Señor y del discernimiento de su Espíritu. Voy a responder igual, pero cuando yo puedo velar, yo digo, este diablo, ¿verdad? Me quiere hacer. El día que usted tenga servicio, el día que a usted le toque ministrar, servir, predicar, ese día es casi seguro de que va a tener un estorbo. Pero si usted está velando, va a poder reprender, va a poder orar, va a poder calmarse. ¿Y es fácil entender esto? No, no es fácil. Créame que a mí me costó. Tenía un trabajo en el cual, mire, 5 minutos antes, yo esperaba la hora para irme porque yo tenía que ir a servir a la iglesia. 5 minutos antes de que era la hora de salida, había una persona que siempre me hablaba para pedirme algo, y era algo insignificante. Y yo llegaba y me molestaba y renegaba, y que esta persona, que no sé qué, hasta que un día comprendí que no era la persona, era lo que había detrás. Entonces, el que vela, oiga, el que vela puede orar. Y el que ora, pero el velar es por conocimiento. Porque cuando yo tengo conocimiento, entonces me puedo dar cuenta, tengo discernimiento de las cosas. Entonces, cuando yo puedo velar, puedo orar. Y si oro, no caigo en tentación. Amén. ¿Ve el proceso? Velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque muchos podemos llegar a ser un instrumento de una potestad. Cuando yo no velo, ¿sí? Cuando yo no velo, no oro. Y si no oro, lo más probable es que caiga en tentación. Y soy un cristiano, sí, porque Satanás, el misterio de la iniquidad, anda buscando tentar, hacer caer al creyente, no al inconverso. Ese no es, como se dice, ese no es su target, no es su mercado. No. Es usted y yo que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien se aleja de Dios, mire, de ser creyentes, de ser servidores, increíble, ¿verdad? De ser servidores. Entonces, estos que no pudieron mantenerse porque no tenían conocimiento, se alejan. Y estos alejados buscan atraer a aquellos que están cerca de Dios. Y los que son atraídos es porque son también faltos de conocimiento. Pero cuando usted tiene conocimiento, cuando usted entiende que está esto operando, que ha estado siempre operando,
Entonces se entiende, no. ¿Por qué? Porque se dice que es más fácil hacer que alguien baje que hacer que alguien suba. Si yo estoy arriba, es difícil subirlo, pero si yo estoy abajo, es fácil jalarlo para que caiga. Entonces, esto se llama misterio de iniquidad. Tantas cosas que se dan en nuestra vida como en las iglesias y no nos habíamos dado cuenta que aún nosotros en algún momento hemos sido instrumentos de este misterio de la iniquidad. Y oiga, trabaja de una manera perfecta e indetectable por nuestra humanidad. Permítame. Trabaja de una manera perfecta e indetectable. Entonces, solo la vida espiritual, oiga aquí, esto es muy, muy importante, solo la vida espiritual puede detectar esta potestad. Y la vida espiritual se alcanza también por el conocimiento. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de caer en esa provocación. Y entender de que no voy a permitir en caer en esto y alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque este misterio no tendrá compasión de nosotros. Solo necesita que nosotros explotemos, que digamos algo, que reventemos, como decimos, ¿verdad? Para hacernos pedazos, porque quiere devorarnos. Porque dice que anda como león rugiente viendo a quien devora, a quien hace pedazos. Entonces, el misterio de la iniquidad está esperando, ahí está paciente. Ahí va a estar paciente. Él está tranquilo, este misterio, porque está trabajando, está esperando que usted y yo nos salgamos. Como contaba una vez un pastor, que dice que él iba manejando en su carro y se le atravesó un loquito, todo sucio de eso. Y él, según entiendo, él frenó, ¿verdad? Porque él iba en su carro. Y dice que acercó y le dijo: solo estoy esperando que te salga para destruirte, le dijo. El loquito. Y siguió caminando. Entonces, el misterio de la iniquidad solo está esperando que usted y yo saquemos a florecer nuestra humanidad. ¿Para qué? Para hacernos pedazos. Y cuando caemos en el dominio de la iniquidad, en esta potestad, ¿sabe cómo nos vemos? Como un bebé que es incapaz de defenderse, porque no puede hacer nada. Ahora, usted tiene que entender algo, que si usted tiene al Señor, no nos puede tocar mientras estemos del lado del Señor. Solo nos puede infundir temor. Es lo único que puede hacer esto, infundirnos temor. Y muchos ceden ante el temor. Entonces, ahí es cuando muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que oye como que alguien anda en el techo, o hay pasos, o sucede algo. Es temor. Solo puede infundirnos. ¿Por qué? Porque está esperando que nosotros cedamos al temor. Entonces, tengamos cuidado en no ceder un derecho. Y cuando eso venga, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Entonces, cuando yo sé que lo que esta potestad quiere es infundirme temor, cuando tengo el conocimiento, reprendo. Pero cuando no tengo el conocimiento, me desanimo, me preocupo y puedo ceder un derecho al temor, a la preocupación, que me voy a morir, que me va a pasar esto, que me voy a quedar sin trabajo, etcétera. Muchas cosas.
Entonces, si cedemos, esta potestad se puede levantar contra nosotros. Pero nosotros tenemos de lado nuestro al Señor. Entonces, porque de ahí, fuera del Señor, nada nos puede cubrir o sostener o defender. Entonces, ¿cómo debemos enfrentarnos a esta potestad? Oiga, porque dice el versículo 7, porque ya está en acción. Porque ya está en acción. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta potestad? Mire, hay que entender algo. El misterio de la iniquidad es el plan secreto de la maldad. Es el plan secreto. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a luchar contra aquello que no se ve? ¿Cómo vamos a luchar contra un plan secreto? Dice la palabra que debemos discernir los espíritus. Imagínense. Entonces muchas veces las personas son cautivadas por otros porque no pudieron discernir el espíritu. Llegó alguien y les dijo y que miren, que no sé qué. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que es instrumento de esta potestad, ¿verdad? Que llegan y primero llegan con mucha labia, ¿verdad? No, que mire, qué increíble el pastor Alberto. No, es que, mire, la vez pasada me cayó sudor de él y yo me sané. Y la gente, como no puede discernir, al día siguiente van a ir hoy no porque estamos en cuarentena, ¿verdad? Pero van a ir puede obrar de muchas maneras, pero cuando yo discierno, cuando yo puedo discernir qué espíritu, porque fíjese, dice, oiga, en el versículo 2 del capítulo 2 de Tesalonicenses, pero que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Eso es lo que muchos, porque como no tienen el conocimiento, se mueven por su forma de pensar. Es que así dice y así lo voy a hacer, porque no tienen conocimiento. Ni os conturbéis. No cedamos al temor, lo que dice un momento, ni por espíritu. Oiga, ni por espíritu. Hay mucho charlatán y que anda, ¿cómo se llama? Profetizando y todo. Hay que tener cuidado. Hay que tener el espíritu. Si tenemos el espíritu y el conocimiento, podemos entender quién está hablando. Y dice, ni por palabra. Amén. Ni por palabra. Porque hay muchos que predican en una iglesia y son herejías. Sigamos. Entonces, si mi corazón no está firme, no voy a poder saber quién se me acerca y con qué intenciones. ¿Por qué? Porque es un plan secreto. Amén. ¿Usted sabe por qué se levantan contra usted? ¿Usted entiende por qué lo quieren destruir? Porque todo esto se levanta con esta finalidad: destruirnos, alejarnos. ¿Va a permitir usted? ¿Cuántos han permitido esto? ¿Cuántos fueron apartados? Y aquí decía, ¿verdad? En el versículo 3, en la segunda parte, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga, increíble cuántos han apostatado. ¿Usted va a ceder ante este misterio de la iniquidad hoy que lo estamos conociendo? Por eso dice la palabra, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga.
¿entiende también de que esta lucha no es contra carne y sangre? Entonces, ¿cómo nos vamos a defender con algo que muchas veces no se ve? Bueno, discernimiento, fe, entrega, diligencia, oiga, y creerle por completo a la palabra de Dios. Usted debe de creerle totalmente a la palabra de Dios. ¿Sí? A Lot se le dijo, corre y escapa por tu vida. No, que no, solo corre y escapa por tu vida y no mires para atrás. Y había que correr. Entonces, usted y yo corramos y escapemos por nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos quieren hacer su voluntad, es decir, la voluntad personal, ¿verdad? Y se meten donde no deberían irse a meter, creyendo que no les va a pasar nada. No, yo tengo dominio propio. ¿Qué está haciendo donde beben, donde fuman, donde dicen malas palabras? Porque el amar la palabra de Dios va a traer salvación. Y eso significa que no me voy a meter en campo enemigo. Entonces, los que no tienen, los que desprecian la palabra, no tienen esta verdad. Por eso dice aquí que les es enviado el engaño, el misterio de iniquidad en acción, para que crean a la mentira. Estamos hablando que aquellos que que han creído, ¿verdad? Porque Pablo decía, pero vosotros corríais bien. Oiga, vosotros corríais bien. Vosotros predicaban, servían, cantaban, dirigían, estaban con los niños, etcétera, etcétera. Vosotros corríais. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos preñó? ¿Quién les cambió? Entonces viene y dice que les es enviado el engaño para que lo crean. Y estos creen a la mentira. Y podemos ver aquel que desprecia esto, cree cualquier cosa. Por eso hay muchas religiones. Y por eso es que puede estar en cualquier religión. Porque despreció la verdad. Vicios. Mire, y que es increíble. Es el misterio de iniquidad. Vea lo fuerte que es. Vicios. ¿Cuántos dicen que beber no es malo? Y se escudan en que el Señor convirtió agua en vino y que Pablo le dijo a Timoteo. Y ahí están. Pero lo que hay detrás de ellos es que ellos querían ser alcohólicos, no otra cosa. En nuestro tiempo, qué increíble ver que la ideología de género se ha metido en las iglesias y en los jóvenes. ¿Cómo es posible que jóvenes cristianos defendiendo el aborto? Pidiendo por derechos de aquellos que quieren cambiarse de nombre de sexo. ¿Cómo es posible? El misterio de iniquidad. Y entonces ahí hay muchos que están diciendo, muchos llegan a decir, yo me recuerdo que una vez leí, oiga, de unos cristianos publicando ellos, no que habían copiado, publicando que la homofobia era pecado. Misterio de iniquidad. Entonces, el misterio se puede resumir en injusticia. ¿Verdad? Porque después vienen que es injusto que no se le den los derechos. Y muchas veces creyentes peleando por ellos. Y la injusticia que trae, que uno se quiera vengar.
Y en la venganza no damos como recibimos, sino que en la venganza nosotros damos más de lo que recibimos. Entonces, cuando no perdonamos, no le creemos al Señor, pero le creemos al engaño. Y un común denominador en muchos cristianos, ¿verdad que no odiamos el pecado? ¿Cuántos podemos vivir con el pecado? Y servimos, y cantamos, y hacemos muchas cosas. Sino que fácilmente caemos en él. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. Oiga, yo soy la verdad. Y él vino a establecer su reino, el reino de Dios, que es establecer la verdad. Quiero ir avanzando porque falta un poco y quiero ya entrar. ¿Qué es esto de misterio? Viene de musterión, que es plan secreto o de cerrar la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo no va a revelar sus secretos. Satanás ofrece oportunidades, que es un descenso espiritual, pero nunca nos muestra lo que está escondido para nosotros. Muerte, enfermedades, miserias, etc. Es un secreto. A lo largo de la historia, usted ha conocido, se ha dado cuenta de muchos cantantes secular ahora, que ¿dónde empezaron? En el templo de una iglesia. Y les dio una oportunidad. ¿Para qué? Para que fueran famosos. ¿Y cómo terminaron? Muchos de ellos muertos en sobredosis. Entonces, el misterio de la iniquidad ofrece oportunidades, pero no revela lo que va a hacer con la persona. No, ven, te voy a hacer esto, pero no le revela que lo va a poseer. Le ofrece esto, pero no le revela que puede terminar prostituyendo su vida o siendo un drogadicto. No le revela eso. En cambio, Dios siempre ha revelado cuál es el plan para nosotros y las bendiciones que tiene. Ahora, ¿cómo vamos a saber de Dios si nunca hemos leído su palabra? Mucha gente lee la Biblia únicamente cuando se reúne. Y mucha gente comete el error de leer la palabra y de leer más cuando se está predicando. En ese momento no es momento de leer la palabra. ¿Sí? Pero como no la leo, en el momento que la tengo abierta quiero leer más. No es momento para eso. ¿Cómo va a saber o cómo vamos a saber que hay un plan secreto si no ponemos atención? Si no escudriñamos, si no oramos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no podemos darnos cuenta? Porque hay un misterio de iniquidad trabajando para esto. Dios siempre fue visible, nada en secreto. Acompáñeme a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No voy a hablar de la piedad porque ya se habló de esto. Solo es como muestra. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, Dios fue visible. Fue nada en secreto y siempre por generaciones y generaciones les detalló cuál era el plan. A Israel les dijo, no, van a dejar de ser esclavos y los voy a llevar allá para una tierra que fluye leche y miel, donde les reveló lo que iba a hacer con ellos. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado.
enseñándonos que renunciando a la impiedad, oiga, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿por qué como creyentes nosotros somos mediocres? Somos derrotados. Porque si no conocemos lo revelado, oiga, porque si no conocemos lo revelado, lo que está aquí, lo que está a la luz de su palabra, difícilmente vamos a poder ver lo no revelado. Amén. Ejemplo, Eliseo y Giezi. Entonces Giezi se afligió porque vio al ejército y dice, no, Señor, ábrele los ojos para que vean que están más con nosotros que estos. Entonces, muchos son cristianos mediocres y derrotados continuamente porque si no conocen esto que está revelado, oiga, esto a la luz de la palabra es una revelación, ¿cómo van a entender lo no revelado? Amén. Entonces, un otro ejemplo es la parábola de la cizaña y el trigo. Vino el enemigo, ¿cuándo? De noche, cuando todos dormían, cuando nadie lo podía ver. ¿Ve? Un plan secreto. Y sembró la cizaña a la par del trigo. Y dijeron, quitemos la cizaña. No, dijo el Señor, porque las raíces se habían entrelazado. Entonces, hay muchos que no son hijos y no hay que quitarlos porque se puede afectar a uno que es hijo de Dios. Muchas veces hay uno, ¿verdad?, en la familia, y por este puede afectar a todos. Amén. Entonces se nos ha revelado para que tengamos cuidado de este misterio. Si no conocemos todo esto, contra el misterio, no podremos contra el misterio de iniquidad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Amén. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad viene de anomía o abón, es la raíz, y es ilegalidad. Esto es iniquidad, ilegalidad, violación de la ley, maldad, rebelión. Y dice la palabra que el pecado de rebelión es igual que el de adivinación. ¿Y cuántos rebeldes hay dentro de las iglesias? ¿Y cuántos hemos sido rebeldes? Infracción, anarquía, desorden, injusticia. ¿Sabe qué pasa? Que muchos quieren en las iglesias que haya democracia, y en las iglesias no hay democracia, hay teocracia. Y entonces quieren que en la iglesia se lleve a votación no sé qué y que se haga no sé cuándo. No, en la iglesia hay teocracia, no democracia. Se puede pedir opinión para algunas cosas. ¿Qué piensa, hermano? Que usted cuál es su... Pero para lo que es la palabra, para lo que es el servicio de cómo se tiene que llevar la doctrina, etcétera, eso es teocracia. Entonces, quiero ir concluyendo y espero no pasarme, ya sentí el tiempo. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Es aquel sistema que está operando para destruirme. Repito, ¿qué es entonces el misterio de iniquidad? Es aquello que está operando para destruirlo a usted y a mí. Hermano, pero yo soy alguien insignificante, yo no soy conocido. Sí, pero desde el momento que usted es hijo de Dios, usted se volvió enemigo del diablo. Y entonces el plan secreto, el misterio de iniquidad, lo quiere destruir a usted. Donde, oiga, todo encaja a la perfección, pero de una manera falsa. Entonces, por no tener discernimiento de cómo Satanás opera,
nos prepara un escenario para destruirnos. Llegamos a la iglesia y alguien nos vio mal. ¿Sí? O nos vio mal. Y entonces nosotros nos molestamos. Y después vamos y le decimos a la persona: hermano o hermana, ¿qué le he hecho para que me mire mal? Y empieza un problema. Y entonces ahora vemos que ya después hay una enemistad. Hay gente, qué triste es que en las iglesias hay gente que no se hablen, porque una vez se miraron mal. Entonces Satanás prepara un escenario para destruirnos, para que caigamos en él. Si alguien vivió mal, ¿qué dijo el Señor? Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Hermano, Dios le bendiga. Pero no guarde eso, sino que al contrario, usted es libre. Conoceréis la verdad y serás libre. Si alguien me ve mal, si alguien levanta un falso testimonio, ¿voy a ir yo a pelear? No. Porque probablemente no es esta persona, es la potestad que está detrás. ¿Y qué sucede? Que nos dejamos ir por lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Y no falta otro que llega, ¿verdad? Y le dice: fulano, ¿viste? Mira, cuando entraste, fíjate que torció la cara. Está el plan perfectamente operando. Y muchos dentro de la iglesia se dejan utilizar. ¿Y por qué caemos? Porque no conocemos cómo Satanás opera este misterio de iniquidad. Ahora, recuerde, se levantaron contra Jesús, hicieron todo perfecto. ¿Y era cierto lo que habían dicho contra él? No. Pero aún así, lo condenaron. ¿O no fue? Este hombre dijo: yo me lavo las manos porque yo no veo nada en contra de él. Oiga, yo no veo nada en contra de él. No. Sobre mí no va a caer esta sangre porque no hay. Pero aún así lo condenaron. Y estos quebrantaron todas las leyes para crucificarlo. Un plan secreto en lo falso. Amén. Un plan secreto. Esto es el misterio de iniquidad. ¿Cuántas veces usted se ha vengado, ha dicho algo, se ha peleado con alguien dentro de la iglesia? Hermano, dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos afuera en el trabajo? ¿Nos gritamos? ¿Perdemos? ¿Hemos cedido? Entonces, quiero ir concluyendo y perdón, hermano Alberto, por los minutos, aunque yo sé que era el cierre, pero no quería dejar esto, así que disculpe, pero ahorita terminamos. El que tiene el conocimiento entiende que cuando alguien se levanta contra él, detrás de todo esto está este plan secreto que quiere destruirlo. El que tiene el conocimiento no es llevado. El que tiene el conocimiento entiende que cuando alguien se levanta o algo, detrás de todo esto está el misterio de la iniquidad, un plan secreto para destruirlo. Entonces, el creyente sin conocimiento es absorbido por el misterio de la iniquidad. Oiga, repito, el que no tiene conocimiento es absorbido por el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad asesina a través de engaños por el plan secreto. Si aborreces a tu hermano, eres un homicida. ¿Entiende? Si aborreces a tu hermano, con solo que lo aborrezcas, ya eres homicida. El misterio de la iniquidad asesina a través de engaños por el plan secreto. Y esto último. Si ya de por sí tenemos una gran lucha contra nuestra alma, contra nuestra humanidad, contra nuestros deseos, no permitamos
que el diablo, por medio de este plan secreto, nos gobierne, ni tampoco que alimente a nuestra carne. Amén. Despojaos, decía el apóstol, del viejo hombre. Absteneos de toda contaminación. Absteneos de la contaminación. Pero eso no significa que cuando yo me abstengo, soy completamente ya restaurado. No, hoy empieza la regeneración y la restauración en mi vida. Entonces, si nosotros ya tenemos lucha contra nuestros deseos, no permitamos que el diablo, por medio del misterio de la iniquidad, de este plan secreto, nos gobierne y alimente nuestra carne. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos buscar de este conocimiento, porque es lo que nos va a mantener firme, ya sea el día que dejemos esta tierra o el Señor venga y nos lleve. Amén. Así que quiero orar. Padre, te doy gracias a esta hora. Señor, gracias por tu misericordia en revelarnos tu palabra. Señor, que esta enseñanza quede en nuestros corazones y podamos nosotros ahora entender que necesitamos conocer más de ti, Señor. Buscarte, Señor. Velad y orad. Velad, buscar en tu palabra y orad, para que el discernimiento, para que la revelación venga a nuestras vidas, Señor, y no seamos absorbidos por este misterio de iniquidad que quiere destruirnos. Padre, Señor, bendice a mis hermanos, que tengan una feliz noche, un descanso, y que tengan la seguridad que tú estás con nosotros, que tú estás con ellos, y es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.